Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los bestsellers del desarrollo personal, que es El poder de la hora. En este vídeo os voy a contar un poco de qué va el libro, cuál es el resumen general y mi experiencia con el mismo. En primer lugar, deciros que este no es un vídeo sponsorizado, ¿vale? Al momento de grabar este vídeo no tenemos ni relación con la editorial, ni con el autor, ni nada parecido. Es simplemente una opinión personal, un resumen personal también. Y si os entusiasma el libro y veis que os resuena, mi recomendación es que lo leáis por vosotros mismos, porque yo os puedo compartir mi experiencia y os puedo hacer mi resumen, pero seguramente será mucho más profundo si lo leéis por vosotros mismos. Vale, entonces, en primer lugar, ¿de qué va El poder de la hora? El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual, tiene un título que se explica bastante por sí mismo. Lo que plantea el autor es precisamente aquellas interiorizaciones, ajás, darse cuenta, que le han llevado, y formas de actuar en realidad, que le han llevado a él a su propia iluminación. Y ofrece una serie de recomendaciones y pautas, incluso ciertos ejercicios, para que podamos nosotros ya avanzar en nuestro recorrido y llegar a esa misma comprensión que él tiene. ¿Eso significa que por leer el libro me voy a iluminar? No. ¿Vale? Sí es verdad que es un libro que, en mi sensación, ayuda mucho a centrarse, a poner las cosas en perspectiva, a sintonizar con el ser y ver las cosas desde otra manera, y nos enfoca bastante en el camino, pero evidentemente se trata de estados de conciencia. Y esos estados de conciencia dependen de uno mismo. Con lo cual, el libro puede ser una gran herramienta, pero no va a ser el trabajo por mí. De hecho, creo yo, por mi experiencia y por lo que he preguntado por ahí, que es uno de los libros que más llaman la atención a muchas personas, pero también ha habido muchísimas personas que lo han dejado a medias y no han podido terminarlo. Y esto tiene una razón de ser, tiene una lógica, un porqué. Como depende de nuestro estado de conciencia, el libro mismo tendrá, como muchos de los libros de desarrollo personal, muchas lecturas dependiendo de nuestro estado, muchos momentos en donde estemos o no estemos, o estemos más o menos preparados para ello. Y por último, dependerá de nuestro grado de apertura hacia soltar las cosas y abrirnos a funcionar de otra manera. Entonces, tiene que ser un libro que se haga una elección consciente y estar en un momento en el que uno quiera hacer un cambio y una transformación, como para poder abrirse a entenderlo, a experimentarlo, a probarlo, queriendo funcionar de otra manera, como para poder no solo terminar de leerlo, sino además sacarle jugo. Y creo yo que ese es el motivo por el cual se deja de leer en algunos momentos, pero también es cierto que, por lo que me han comentado y por la experiencia, siempre es un libro que tiene un algo que te hace que, aunque no hayas terminado de leer o aunque lo hayas leído, lo veas como posible de algo que quieras volver a releer o volver a coger en algún otro momento, porque habla, para mi entender, desde un punto de una coherencia, desde una vivencia
que el autor tiene incorporadas como algo propio y algo vivo, de las que él es un ejemplo vivo. Y esto es mi opinión personal, ¿vale? Si no sabéis quién es, os animo a que veáis algún vídeo suyo como para poder, además de escucharle, intentar conectar y sentir y ver cómo él se maneja, cómo él se expresa y ver si os resuena o no os resuena. Si encuentro algún vídeo que me guste y que esté al menos con subtítulos en español, lo dejaré aquí arriba para que tengáis el enlace. Pero bueno, vamos a ver un poco los contenidos del libro y de qué va. Vale, ¿por qué el poder de la hora? El autor marca en general una diferenciación entre estar en presencia en el momento presente, en el ahora, y conectados desde el ser, a estar en el tiempo, tanto pasado como futuro, que son dominios, digamos, por decirlo de alguna manera, del ego. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando estamos en el momento presente, en una situación, y estamos ya sea pensando en el pasado, es decir, conectando con alguna experiencia pasada y funcionando, reaccionando de esa experiencia pasada y juzgando la situación actual con las gafas o los filtros de esas experiencias pasadas, o teniendo miedo o preocupación o cualquier tipo de emocionalidad relacionada a que no se vuelva a repetir algo del pasado, pues realmente estamos funcionando desde el ego y además reforzando los patrones del ego. Y lo mismo ocurre cuando estamos a futuro, no teniendo una ansiedad de lo que pueda pasar, queriendo que el presente y lo que yo estoy haciendo sea un medio para lograr un fin determinado y no viviendo el momento presente como algo nuevo y abiertos a aceptar lo que es, lo que está aconteciendo. Y en ese punto el autor usa la palabra incluso rendición. En resumen, él habla de que el pasado le da al ego una sensación de identidad y el futuro le da al ego una esperanza de realización o salvación. Pero ambas cosas no existen y son falsas. Están creadas por el propio ego para su refuerzo y para su mantenimiento, y de hecho él plantea de que el ego y el tiempo van de la mano y son una cosa, no puede ser sin la otra, en contraposición al momento presente, en el que si estamos en observación y estamos presentes aceptando lo que es sin juicio, podemos funcionar de otra manera, dejar morir al ego e iluminarnos. Y en el libro en general, él nos va llevando por una serie de conceptos y de formas de ver las cosas que nos ayuda a mantener esa conciencia en el presente. Sobre todo enfocándonos en nuestra propia autoobservación. Ver qué nos está pasando en el cuerpo, qué nos está pasando en ese momento, cómo es mi estado interno. De hecho, incluso plantea la opción de no estar totalmente atentos a lo que sucede fuera, sino parte de la atención tenerla siempre a nivel interno de cómo me estoy sintiendo y cómo estoy y cómo siento el cuerpo y autoobservarme, ¿no? Desde un punto de observación sin juicio para mantenernos en ese estado de presencia. Y aquí hay que hacer una aclaración. Esa aceptación o rendición significa que yo tengo que fluir con lo que acontece y aceptarlo y no hacer nada al respecto y no cambiar nada afuera y
dejarme ser y estar e ir viendo y de forma pasiva. No. El aceptar la situación implica un punto de no juicio y de hecho de posicionarnos en un punto como más de observación para no irnos a la mente, irnos ni al pasado ni al futuro y generarnos dolor, y mantenernos en esa presencia para poder elegir qué hacer con más conciencia. Y en toda situación podemos o retirarnos de la situación o cambiarla, o si no puedo hacer ninguna de las dos cosas anteriores, aceptarla totalmente y aprovecharla para expandir mi conciencia. Aunque bueno, las otras dos también se pueden usar para expandir la conciencia, ¿vale? Lo que él plantea es un punto previo de posicionarse en un estado de presencia y de ser y de conciencia como para luego elegir qué hacer sin la carga del dolor emocional que podemos tener del pasado o del futuro. En cierta forma es una elección más libre, sin condicionamientos. Es responder y no reaccionar. Para referirse a ese dolor que nos puede generar, él usa el concepto cuerpo-dolor. El cuerpo-dolor tiene un aspecto personal, en donde es una acumulación del dolor emocional de lo vivido en el pasado, y un aspecto colectivo, que es la acumulación del dolor emocional del pasado de todos los seres humanos, con distintas hebras según, pues tal vez raza, país, género, etc., en donde nos enganchamos al sentirnos identificadas con ellas. En el momento en que nos identificamos con ese cuerpo dolor, ya sea el individual o el colectivo, o ambos, entiendo yo, dejamos de funcionar desde nosotros mismos y funcionamos desde ese patrón del cuerpo dolor, comportándonos de una manera como en automático, repitiendo patrones, reforzando el ego y reaccionando en lugar de elegir cómo responder. Incluso en base a mi experiencia, uno puede llegar a ser el punto de autoobservarse en esas reacciones y sentirse extraño y decir, ¿esto no soy yo? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello? Llega un punto en el que uno puede llegar a darse cuenta de que esas reacciones no son propias. Y ese tipo de reacciones son las que generan los patrones, como comenta el autor, en el que se puede entrar en la violencia, ya sea activa siendo violento o pasiva siendo víctima. La idea general y de base del libro es que el cambio no es hacia afuera, sino que es un cambio interior, una expansión de conciencia, como también venimos hablando nosotros en la misma línea en otros vídeos. Además, plantea una serie de focos en los que poner atención y herramientas como puede ser esa autoobservación, la rendición, el habitar el cuerpo, como herramientas para mantener esa presencia e ir generando conciencia. El libro en sí mismo tiene mucho más jugo, mucha más sustancia de la cual sacarle partido, porque luego va explicando, por ejemplo, cosas como cómo funciona la rendición, por ejemplo, en la enfermedad, o cómo funciona el tema en las relaciones de pareja y en las relaciones en general, y tiene mucho más de lo que sacarle jugo. Si os interesa, podéis dejarme en los comentarios si queréis que os haga un resumen más en concreto de alguno de estos temas o algún otro que hayáis visto en el libro y que no hayáis podido terminar de comprender, y podemos hacer algún vídeo adicional sobre el poder de la hora. De hecho, como tiene tanto jugo, pues probablemente me plantee la posibilidad de hacer alguno para complementar este.
Así que, si no lo habéis hecho ya, suscribiros y activar las notificaciones para saber cuando suba ese vídeo o los siguientes y relacionados con el desarrollo personal, dadle un me gusta, compartirlo y dejadme en los comentarios sobre todo sobre qué temas queréis que hablemos. Como nota al margen, el autor menciona y cita en varios momentos frases de un curso de milagros, con lo cual también podéis saber que está como en la misma línea con lo que plantea el curso, o al menos en parte. Y nos plantea una cosa al final del libro, que esto es un spoiler, así que si no queréis escucharlo, pues podéis silenciar el vídeo, dejarlo aquí, que es que nos habremos dado cuenta que nos hemos rendido y que somos totalmente conscientes en el momento en el que ya no necesitemos hacer más preguntas. Y con esto os dejo por hoy, espero que os haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima.